El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, bienvenidos a Reacciones, un programa realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur con intención de traer hasta ustedes temas de su interés. Esta noche con un invitado de primera categoría vamos a tratar también un tema pues que yo creo que era una deuda pendiente de parte nuestra. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Felipe, buenas noches, muy buenas noches para todos ustedes. Les anuncio que hoy vamos a trabajar o vamos a hablar en nuestro espacio sobre el Tratado de Libre Comercio que se acaba de aprobar con Estados Unidos. Hoy con el invitado Luis Guillermo Restrepo Vélez. Él es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia y especialista en atención farmacéutica. También fue asesor del gobierno en el tema de medicamentos y propiedad intelectual. Buenas noches, Luis Guillermo, muchas gracias por acoger nuestra invitación al programa. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. No. Bueno, comencemos este conversatorio hablando un poco ahora que se aprobó el tratado, cuéntanos usted un poco cómo fue ese proceso. Usted estuvo en las mesas de negociación, en una de ellas, específicamente en las que mencionó Susana, de propiedad intelectual y medicamentos. Entonces, cuéntenos un poco desde el momento en que fue convocado, su participación en las negociaciones, cómo se dio todo el asunto. Bueno, yo creo que realmente el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue un proceso al que se han enfrentado casi todos los países que han hecho negociaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y básicamente consiste en que la negociación se trata de hasta dónde se puede entregar por parte de cada uno de los gobiernos que entran a negociar. Siempre Estados Unidos tiene un modelo en el que la negociación se basa en lo que se negoció ya en la Organización Mundial del Comercio, que tiene un tratado que es obligatorio para todos los países que ingresan a la OMC, que se llama el Tratado sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En el caso específico de propiedad intelectual. Y Estados Unidos pues nunca ha estado satisfecho con el nivel de protección de la propiedad intelectual para sus empresas, que en el caso de propiedad intelectual básicamente son la industria farmacéutica, la industria del entretenimiento y la industria del software. Y en cada nuevo tratado lo que pide es que se le entreguen cosas superiores a las que pidió en el tratado anterior. Cuando se negoció con Colombia, las negociaciones previas habían sido con Chile y con los países de Centroamérica, lo que se conoce como CAFTA. Entonces, desde el primer momento, pues la expectativa del país era que llegáramos a lo que se conoce como un CAFTA Plus, es decir, las mismas disposiciones de ese tratado más unas concesiones adicionales. Nosotros entramos a la negociación con la idea de que fuera una real negociación, es decir, una negociación por intereses en la que se discuten los argumentos de cada una de las partes y se llega al mejor acuerdo de los dos, y no una negociación como las precedentes, que era simplemente seguir concediendo cosas. Y pues para nosotros la negociación terminó mal porque finalmente fue una decisión política más que técnica. En la ronda 13 que se realizó en Cartagena,
el equipo negociador por el Ministerio de Protección Social, que éramos 3 técnicos y un grupo de asesores internacionales, pues le informamos al ministro de la Protección Social que en la mesa se habían prácticamente regresado las negociaciones a cero por la posición de los negociadores norteamericanos, mientras que el jefe negociador, que era el doctor Hernando José Gómez, pues anunciaba que prácticamente ya había un acuerdo. Nos retiramos de las mesas. En lo personal yo seguí asesorando al Ministerio de la Protección Social por aproximadamente un mes y medio más, pero las concesiones que se hicieron para firmar el acuerdo fueron tan grandes que yo al final decidí apartarme del gobierno, porque no consideré justo, y nunca lo he considerado, que se le hubiera dado al país el mensaje de que en este tema en particular el país no iba a perder absolutamente nada. Yo creo que lo justo hubiese sido explicarle muy bien al país el impacto que esto iba a tener sobre el sector salud, y pues ya le correspondía al gobierno hacer los cálculos de si ese era un impacto admisible. Entonces, qué pena que lo interrumpa. Entonces, digamos que su retiro de la mesa de negociación se debió más bien como a un acto de objeción de conciencia frente a lo que usted sabía que Colombia estaba poniendo en juego en esa negociación. Es decir, no parecía una negociación real, sino más bien un acto de conceder y conceder. Y de sujeción, por tanto, a las condiciones del negociador principal, que era Estados Unidos. ¿Cómo sí, fue? Yo hice una carta que fue pública en su momento, en la que básicamente decía eso. Esto pareció más un proceso de negociación en el que los responsables de la negociación, que eran del Ministerio de Comercio, trataban de convencernos a los demás, no solamente a la gente del sector salud, sino por ejemplo a la gente de agricultura, de que hiciéramos una serie de concesiones que facilitaran el acuerdo. Y eso hasta cierto punto es admisible dentro de una estructura de una negociación. Lo que resultó francamente inadmisible para nosotros fue que se hubiera intentado presentar el resultado de la negociación como el resultado de esa negociación técnica, cuando realmente fue una negociación política en la que se hicieron concesiones que nunca se previeron en la mesa técnica. Por ejemplo, ¿cuáles son esos aspectos puntuales pues que les parecieron a ustedes tan problemáticos como negociadores iniciales? Bueno, esto tuvo en la mesa de propiedad intelectual hay una evidencia muy interesante sobre este tema. Luego de que se firmó el tratado, que fue defendido a capa y espada por los responsables de la negociación, desde el ministro de Comercio para abajo, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, llegó a un acuerdo bipartito, es decir, entre republicanos y demócratas, impulsado por los demócratas, que lograron en ese momento la mayoría en el Congreso, y pusieron sobre la mesa nuevamente lo que se llama un protocolo modificatorio, que incluyó temas laborales, temas ambientales y de propiedad intelectual. Y en esos temas de propiedad intelectual se retrocedieron algunas cosas que ya se habían concedido en el tratado. Lo triste de eso es que haya sido por iniciativa de los congresistas norteamericanos y no por una defensa que se haya hecho desde el país. El país defendió lo que se había entregado. Entonces, por ejemplo, habíamos entregado unas extensiones del tiempo que duran las patentes. En ese protocolo se convirtieron en extensiones optativas. Habían unas condiciones para el tema de la protección de los datos, de seguridad y eficacia de los medicamentos que entregan
titulares del medicamento a la autoridad regulatoria. Había quedado una cosa muy difícil para Colombia, superior a lo que teníamos en un decreto interno que habla de eso, que es el decreto 2085 del 2002. Y en ese protocolo modificatorio se introdujeron una serie de cambios que son favorables al país. Y una de las cosas más importantes es que nosotros siempre pedimos que se hiciera alusión a unos acuerdos que se lograron en Doha sobre el tema de salud pública y propiedad intelectual, en los que básicamente lo que se dice es que todas esas normas tienen que interpretarse de manera que apoyen los objetivos en salud pública. Eso había quedado en una carta anexa que no tenía realmente un valor importante dentro del tratado, pero luego fue incorporada al texto del tratado. Y creo que eso tendrá un papel importante en el futuro próximo, en las luchas de la gente, pues por proteger el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos como parte de ese derecho. Concretando un poco todo lo que nos acaba de decir, enumeremos entonces cuáles son como esas grandes pérdidas que deja en materia de propiedad intelectual y de medicamentos la redacción final del tratado. Y de pronto, si también tiene algunas bondades, porque tal vez no todo sea negativo, ¿qué bondades puede tener para Colombia? Bueno, en términos generales, se han hecho concesiones en cuanto a los productos que pueden ser patentados. En este momento, con la entrada en vigencia del tratado, habrá un mayor número de productos que puedan patentarse, porque se relajaron los criterios para otorgar esas patentes. Habrá también la posibilidad de que nos sigan presionando por el tema de la extensión del tiempo de las patentes. Como les dije, en el protocolo modificatorio eso quedó optativo, pero seguramente pues la industria farmacéutica, que es la interesada en estos temas, seguirá presionando para que efectivamente se integren esas extensiones de las protecciones en el cuerpo legislativo colombiano. Y quedaron unas flexibilidades, lo que se llaman flexibilidades dentro de los acuerdos internacionales, pero que de alguna manera quedan restringidas por diferentes circunstancias dentro y fuera del capítulo de propiedad intelectual. Hay un capítulo que se llama Solución de Controversias, en el que existen unas normas que son muy curiosas, porque lo que dicen es que el tratado se puede violar sin que haya una infracción directa al tratado. Por ejemplo, en el tratado no se habla nada del control de precios de los medicamentos. Sin embargo, una empresa puede decir, es que yo tengo una patente que me da el derecho de exclusividad de comercialización de un medicamento y por lo tanto yo le puedo poner el precio que estime conveniente. Si el gobierno nacional interfiere en esa fijación del precio y hace que el precio sea más bajo, está anulando o menoscabando mis derechos, y eso es susceptible de llevarse frente a un organismo de resolución de controversias que está formado por Estados Unidos y Colombia. Es decir, que las posibilidades de que nos vaya mal en ese tipo de arbitramientos son bastante altas. Entonces, en síntesis, eso es lo que sucede: se amplía el espectro de materia patentable, se amplían los tiempos, o por lo menos existe esa posibilidad, y se disminuyen las posibilidades que el Estado tiene para enfrentar esos problemas. Bueno, pero hablemos un poco pues sobre la justificación de este modelo de protección de los medicamentos.
mediante patentes, y qué incluyen las patentes, que no solamente son la producción, ¿cierto?, sino lo que ha habido antes, el proceso de investigación, en fin. ¿Se justifica ese modelo de protección actualmente o no? Bueno, ese es el debate más importante en el mundo en este momento. En el seno de la Organización Mundial de la Salud hay una comisión que es la Comisión de Propiedad Intelectual y Salud, en la que lo que se está buscando es revisar el tema del modelo de protección de propiedad intelectual como motor de la innovación y la investigación. Y lo que se ha visto es que un problema central es que los costos de la investigación se le suman a los costos de producción directa de los medicamentos para obtener los precios. Pero además existe muy poca transparencia en la forma como se construyen esos precios. Entonces, además del costo de la investigación, también van los costos del lobby político, de la publicidad que se hace para llevar el medicamento al mercado, de los litigios y de todo lo que rodea el tema de protección de la propiedad intelectual, y eso hace que finalmente los precios de los medicamentos sean impagables no solamente para nosotros, sino para los países industrializados. Lo dramático de esto es que es una negociación en la que ganan las empresas a costa de todo un sector que es el sector salud en todos los países, incluyendo el propio Estados Unidos, que como todo el mundo sabe, pues acaba de pasar por una reforma en salud que seguramente ayudará a aliviar el problema durante un tiempo, pero que dentro de este modelo, en lo personal yo estoy convencido de que es insostenible, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. ¿Y cuál debería ser entonces ese modelo de protección que sí sería sostenible, por lo menos, o viable, si se asume pues incluso que pueda haber propiedad intelectual sobre un bien que son medicamentos que en principio debería pensar, pues se piensa que deberían ser para todos y que todos deberíamos acceder a ellos a muy bajo costo? Sin embargo, dejemos esta respuesta para después de una pausa comercial. Buenísimo. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Bueno, retomando la pregunta que lanzaba hace unos momentos, ¿cuál sería entonces ese modelo sostenible, ese modelo viable
de protección de los medicamentos. Entonces, pues un bien que uno consideraría que debe ser para todos, a un acceso pues relativamente sencillo, sin mucho costo, pero ante ese panorama, entonces, ¿qué sería lo que sí puede ser sostenible? Bueno, en esto hay varias alternativas que se están discutiendo y que mucha gente ha puesto sobre el tapete. Por ejemplo, uno de los elementos a considerar es que gran parte de la investigación, de los costos de la investigación, hoy son asumidos realmente por los estados, a través de la financiación de la investigación en entidades públicas. Que es la parte, digamos, más riesgosa del tema de investigaciones. Entonces, se ha propuesto que los estados hagan un acuerdo internacional en el que se garantice la plata para la investigación y que se vuelva independiente el tema de las inversiones en investigación y el precio de los medicamentos, que eso pues aliviaría ostensiblemente el tema de los precios de los medicamentos. En un esquema de ese tipo, la investigación y desarrollo de un medicamento se haría con fondos públicos y luego se pondría en el mercado para que cualquier empresa con la capacidad tecnológica necesaria pudiera comercializarlo. Y obviamente pues seguirían teniendo unos incentivos, pero pues con una posibilidad de manipulación de la información mucho menor y dentro de un sistema de competencia, que es lo que se busca generalmente en las sociedades de mercado. Si hacemos, digamos, un examen de constitucionalidad a la manera como está planteado el TLC, a lo que hemos venido hablando, de lo mucho que afecta el asunto de las patentes, el sector salud, y que eso obviamente está directamente relacionado con mi derecho fundamental a la vida, mi derecho fundamental a la salud, pues que, digámoslo así, ¿qué reparo ético puede tener quien hace una negociación de ese tipo, ¿cierto? Sabiendo que hay unos principios consagrados en nuestra Constitución que son en teoría inviolables, pero que al mismo tiempo se negocia un tratado que en últimas afecta la manera como el Estado me debe garantizar esos derechos. Pues desde el punto de vista constitucional, el tratado fue declarado exequible por la Corte, que lo que dijo fue que había que hacer algunas precisiones sobre determinados temas. Sin embargo, yo creo que realmente lo que ha estado en juego es la viabilidad del sistema general de seguridad social en salud y por lo tanto la capacidad del Estado para responder por un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y alrededor de eso hay unas explicaciones del gobierno que, siendo verdad, no dan cuenta del problema real que enfrentamos. Me explico. La gente va a sentir realmente el impacto del tratado, y ya lo está sintiendo de una manera indirecta, porque el problema fundamental es que los pocos medicamentos que están protegidos por propiedad intelectual, que es uno de los argumentos que ha tenido el gobierno, es que tenemos muchos medicamentos, pero son muy pocos los que están protegidos por propiedad intelectual, lo cual es cierto, son sumamente costosos. El gobierno dice, es que nosotros les controlamos los precios y los precios no suben, pero la verdad es que el problema es que son precios impagables, o sea, precios que para un solo tratamiento de una persona se puede consumir prácticamente la plata que hay destinada para una gran cantidad de personas en el sistema. Eso no quiere decir que esa única persona no tenga el derecho a obtener ese medicamento, a acceder a él,
Al contrario, tiene todo el derecho, pero el Estado tiene el deber de buscar la forma para que esos precios y esos costos que tienen que pagar por la atención en salud sean sostenibles. Y existiendo las herramientas, simplemente no se han aplicado porque los compromisos políticos y los compromisos comerciales han primado sobre los compromisos con la salud de la gente. Y también porque casos de corrupción como el carrusel de la salud pues han evidenciado que hay una crisis del sistema pues que hace insostenible que un tratado como este pues se dé en las mejores condiciones, ¿no? Pero fíjate una cosa, el tema de la corrupción es cierto y hay que trabajar sobre él, pero la corrupción tiene un componente muy importante y es cuáles son los incentivos para que se dé, ¿cierto? Entonces, cuando los medicamentos tienen unos precios de la magnitud de lo que estamos hablando, la corrupción se vuelve algo casi que connatural al funcionamiento de esto. O sea, por ejemplo, sacar un recobro por un solo medicamento de estos puede ser la actividad de un pool de abogados completo. Sí. Y eso pues da la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Legalmente e ilegalmente también se pueden plantear todas las posibilidades que usted pueda imaginarse. La industria farmacéutica multinacional ha acusado a las EPS de ser las causantes de la crisis. Ha dicho, no, es que las EPS cobran 5 y 6 veces más del precio que nosotros les vendemos. Pero eso es como dice la Biblia, buscar la paja en el ojo ajeno. Claro. Porque el problema es que el precio de ese medicamento en el mercado, puesto por la industria farmacéutica, es 100 veces superior al costo de producción del medicamento. Y cuando esas distorsiones de los precios llegan al mercado, pues el mercado se vuelve totalmente inmanejable. Claro. Pero entonces, ¿cómo tratar el asunto o cómo proponer, digamos, a la gente que busque o que piense de pronto otras alternativas? ¿Sí? Muchos nos ven y lo padecemos a diario, lo vemos también a diario en nuestros trabajos. Medicamentos pues que supuestamente no están incluidos en el POS y sin embargo la EPS dice o se sale pues simplemente con la respuesta de que no está incluido en el POS, no estamos obligados a darlo. Y entonces en ese sentido la gente tiene que recurrir a acciones de tutela, tiene que seguir todo un procedimiento que no debería seguir porque eso, o sea, tendría que ser inmediato, ¿sí? Incluso medicamentos post, que por el alto costo también Ajá, que tienen, por el alto la EPS costo. se retrasa porque en el momento no tiene recursos, porque un comité no lo ha aprobado, porque falta una firma, y para un medicamento post a veces también hay una tutela. Esas son consecuencias precisamente de este modelo de salud que hemos adoptado en Colombia, o ¿a qué Sí, ves? yo creo que hay varias cosas que tratar en estos temas. La primera sería, creo que la gente tiene que seguir reclamando el derecho a la salud y creo que es una de las luchas más importantes que hay, pues porque esto tiene que ver con el derecho a la vida y con la dignidad humana. Sin embargo, a veces reclamamos cosas que finalmente son las que nos están perjudicando. Por ejemplo, muchas personas piensan que si los medicamentos no son de marca, entonces no son buenos. O que si los medicamentos son los del listado del Plan Obligatorio de Salud, son medicamentos de segunda. Sí. Creo que esas son cuestiones que hay que replantear y que están ahí en el imaginario colectivo y en el saber popular, no por casualidad, sino porque hay toda una campaña mediática para instalar ese tipo de pensamiento en la gente. Entonces, finalmente muchas de esas luchas terminan favoreciendo exactamente lo contrario de lo que se pretende.
Y desafortunadamente, pues la industria farmacéutica, independientemente de su origen, es experta en manipular el tema del derecho a la salud. Si uno mira con detenimiento, muchas de las tutelas son generadas por la propia industria, que le dice a la gente, mire, haga esto, aquí está el formato para que presente la tutela. Y detrás de eso, pues, hay una intención genuina de ayudarle a las personas, porque yo creo que finalmente estos son cosas que hacen profesionales que tienen una claridad sobre el papel que juegan con respecto a la salud de la gente, pero en esas cosas se escapa lo que hay detrás, que son estos intereses comerciales de los que estamos hablando, que se mueven en otras esferas y que generan unos problemas sociales de la magnitud que estamos viendo. Entonces, yo creo que la gente tiene que seguir luchando por el derecho a la salud, pero aumentar su nivel de conocimiento y de conciencia frente a cuál es el origen de todo el problema y a la necesidad de trabajar en cosas, por ejemplo, como la soberanía en salud. Es decir, a autocuidarse y a lograr que la salud de la población esté en sintonía con los recursos propios del país. Y eso significa trabajar en investigación propia, en muchas otras cosas que tienen que ver con... Pero yo ¿cómo, tengo una pregunta. Bueno. cómo entender de pronto esto que acaba de decir usted? Se me ocurre la siguiente pregunta. Resulta que el país en este momento está atravesando un momento coyuntural en materia de educación, ¿cierto? Se busca la reforma a la Ley General de Educación. También un asunto coyuntural en materia de justicia. Hay una reforma a la justicia, se necesita una reforma política. Próximamente se podrá necesitar una reforma a la salud, porque esta pues ha tenido ya sus fallas. En todo ese contexto de necesidad de reformas, ¿cierto? De necesidad de reestructurar la manera como se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿En Colombia estaba o no estaba preparado para firmar el TLC como, pues, en los términos en que quedó firmado? Pues yo, a ver, yo veo el TLC no como el gran salto que se nos ha presentado. A ver, yo creo que el 12 de octubre, que fue el día de la ratificación del TLC, efectivamente hubo un cambio cualitativo. Nosotros, desde mi punto de vista, quedamos convertidos en ciudadanos de cuarta categoría de Estados Unidos. De primera categoría son los residentes en el propio Estados Unidos, con diferencias entre ellos mismos, que son los de segunda categoría. Los de tercera son los inmigrantes que están allá y que no tienen derechos, y los de cuarta categoría son los que estamos fuera de las fronteras, pero anexados a un modelo económico que va a impedir que nuestros propios países tomen muchas decisiones, no solamente en materia de salud, sino en todas las demás áreas que se tocaron dentro del tratado. Y eso lo veremos reflejado pues en la forma como evolucione la sociedad de aquí en adelante. Yo creo que hay muchas cosas en las que el gobierno no cede y no está dispuesto a negociarlas, que hasta el 12 de octubre eran por falta de voluntad política, pero a partir del 12 de octubre y con la implementación del tratado serán por imposibilidad real, porque el tratado es una norma supraconstitucional. O sea, la Constitución es algo que sirve para interpretar lo que está en el tratado. Entonces, yo creo que vamos a tener que cambiar nuestra visión como ciudadanos, globalizar esa visión y pensar en nuevas formas de sociedad
pues que tendrán que superar todo este problema de la corporativización de la democracia. Bueno. Continuamos en Reacciones, volvemos después de una pausa. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Bueno, retomando pues nuestro tema de debate de hoy sobre TLC, ahorita usted mencionaba un punto sobre el autocuidado, ¿sí? Como las medidas de pronto a tomar, por así decirlo, alternativas para que la gente de alguna manera no le siga el juego a este modelo y no legitime ciertas cosas que le ofrece, pero entonces hay que matizarlo porque la ley 1438 de 2011, que empezó pues este año con las reformas y especialmente con la reforma a la salud, planteaba algo así, como que ya la gente no se podía enfermar porque había pues había algo malo pues para el sistema, en fin, o sea, se entiende pues como en ese sentido, por eso pues es como problemático esto del autocuidado. Yo creo que uno de los grandes problemas que se enfrentan en todo este tema es el manejo del lenguaje, porque hay formas de decir las cosas que aparentan algo, pero realmente son otra cosa. Por ejemplo, la regla fiscal, que dice que entonces hay que tener en cuenta los recursos para la salud y para todas las demás, para el ejercicio de todos los demás derechos. O sea, en otras palabras, que uno tiene derecho a todo, pero hasta donde alcance la plata. Eso es algo que suena muy lógico. O sea, sin plata, pues en una sociedad de mercado no se hacen las cosas. El problema es que la regla se le aplica es al ciudadano de a pie y no a las empresas. O sea, aquí, por ejemplo, en el tema de investigación de medicamentos, las empresas no deberían investigar medicamentos que estén por fuera del alcance de los sistemas de salud, cuando existen otras investigaciones y otras cosas que son prioritarias para atender a las personas, pero que simplemente se han olvidado porque no son susceptibles de venderse. Por ejemplo, muchas cuestiones relativas a los estilos de vida, a la nutrición de la gente, simplemente han sido olvidadas, a pesar de que pueden ser supremamente efectivas para la protección de las personas. Y en el tema
del que me preguntas, que es el de el autocuidado. Con esto me refiero es a que las personas no podemos dejarnos quitar el derecho a ser saludables. En otras palabras, muchas veces las industrias lo que hacen es apropiarse de ese derecho para venderte sus medicamentos. Y una de las cosas que le dicen a uno es que el sistema ha progresado mucho porque las personas, independientemente del estrato al que pertenezcan, pueden ir a una unidad de cuidados intensivos y obtener servicios. Pero lo triste de esto es que el Estado está haciendo realmente muy pocos esfuerzos por cambiar esas condiciones, por ejemplo, de las personas de estrato 0 y 1. O sea, ¿dónde está realmente la voluntad política para hacer los cambios estructurales que se requieren? Y lo peor de todo es que las personas han empezado a profesionalizar la pobreza. Es decir, muchas personas ya no quieren, por ejemplo, subir del estrato 1 y 2 al 3 porque pierden el CISBEN. Y eso significa perder los derechos en salud. Eso tiene unos significados muy profundos, pero el fundamental es que se está llevando a la población a una situación en la que ese autocuidado del que yo hablo, que es que las personas tenemos que propender por el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y por una vida digna, se está perdiendo en aras de lograr el acceso a unos medicamentos y a unos productos que muchas veces benefician, pues, obviamente a la persona, pero fundamentalmente a la industria que hay detrás. Ese es el sentido que creo que debe tener el autocuidado. Usted menciona un punto muy importante dentro del asunto del Tratado de Libre Comercio, y es las clases, ¿cierto? Los estratos 1, 2, los más bajos. Si hiciéramos como una especie de mirada al futuro, pudiéramos decir algo así como: en 2020 las cosas serán de esta manera, ¿qué panorama hay para los estratos 0, 1 y 2 cuando el Tratado de Libre Comercio ya esté más que en funcionamiento en Colombia? Pues desafortunadamente yo no veo, no esperaría algo mejor de lo que tenemos. Del tratado se ha dicho que va a ayudar a generar empleos y que entonces la gente por lo menos va a tener con qué subsistir. Pero yo creo que es una aspiración muy baja para un país con tantos recursos como Colombia. O sea, a mí sinceramente me da lástima ver, por ejemplo, personas como el ministro de Comercio o el ministro de Hacienda decir que la aspiración mayor es a que la gente logre el salario mínimo y todos los días el salario mínimo va para abajo. Y hacen estudios en los que dicen, no, es que con 190.000 pesos se puede vivir. Pues creo que esa condición no se eliminará en los próximos años. Probablemente más personas puedan acceder a ese tipo de salario, y muchas de las que hoy se encuentran en lo que se denomina la clase media llegarán a esos mismos niveles de subsistencia. Obviamente habrán personas que se beneficien con empresas que se establezcan en el país, y pues ya estamos viendo, por ejemplo, en Medellín, la llegada de varias empresas y la voluntad inversionista para llegar aquí. Pero esos capitales no se van a quedar en Colombia. Claro, son y fugaces. el desarrollo económico del país no va a estar basado en el mercado interno. O sea, a uno le dicen, no, es que ahora ya tenemos un mercado de 300 millones de personas con muy buena capacidad adquisitiva. Yo realmente no soy optimista de que logremos llevar muchos productos colombianos allá, y en cambio creo que sí van a llegar productos probablemente muy baratos,
pero se va a aumentar fundamentalmente el tema del comercio. Y pues el tema del comercio es importante, pero tiene graves problemas también cuando de soberanía se trata, porque cuando usted no es dueño de lo que comercia y de lo que produce, pues está sujeto a los vaivenes de la economía mundial, que es una economía totalmente inestable. Bueno, una pregunta. Después de los siguientes cortes comerciales, continuamos entonces con nuestro debate en redacción. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Continuamos en redacciones, les recordamos a todos que estamos hablando hoy sobre el TLC, Tratado de Libre Comercio recientemente aprobado con Estados Unidos, entre Colombia y Estados Unidos. Queremos pasar un tema importante para nosotros como estudiantes también, y es el asunto de la investigación de las universidades, ¿cierto? Porque también desde la perspectiva de la propiedad intelectual, uno de los campos que más están involucrados en esto son las universidades, porque investigan, porque producen, porque patentan, porque desde el pregrado y el posgrado están produciendo conocimiento. Entonces, si nos pudiera hacer como un balance de en qué condiciones queda la universidad y la investigación en la universidad después de la ratificación del TLC, sobre todo porque en esta puja por la reforma a la Ley 30, pues ha habido muchas preocupaciones por la inversión, si el sector privado puede o no invertir en la universidad pública o en la universidad en general, pues para mejorar en teoría la investigación y la producción del conocimiento. Eso se desmontó del proyecto, pero es que se desmontó el proyecto y era muy fácil, pero es porque viene con el TLC, ¿cierto? Entonces, hagamos por favor ese panorama, ¿cómo queda la universidad de la investigación? Bueno, yo creo que la pregunta que se están planteando los estudiantes en relación con el tema de la inversión en las universidades y las posibles formas que quedan ahí latentes, que fueron retiradas del proyecto pero que están ahí, es totalmente pertinente. Uno de los cambios que ha habido semánticos, o sea, en el significado de las palabras y de lo que se dice con respecto a estos temas, tiene que ver con el tema de la transferencia de tecnologías. Entonces, cuando yo era estudiante, me enseñaron que la transferencia de tecnología era cuando
un país con mayor desarrollo en tecnologías por diferentes mecanismos, por ejemplo la cooperación, o porque el país en desarrollo le exigiera a las empresas que vinieran e hicieran producción local, se traía esa tecnología y eso era transferencia de tecnología. Ese concepto ha ido cambiando y hoy en día en estos tratados la transferencia de tecnología es cuando de la universidad sale el conocimiento convertido en productos a la sociedad. Y en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Tratado de Libre Comercio y en otras áreas, por ejemplo en el tema de inversiones, están contemplado ese proceso que desde mi punto de vista ha tenido un impacto supremamente negativo sobre las universidades y sobre la función social de la universidad. Porque el problema fundamental es que las patentes están ligadas a incentivos económicos. Entonces, las universidades básicamente investigan en aquello que es rentable o que tiene una esperanza de ser rentable y por lo tanto puede ser patentable o susceptible de explotación comercial. Y como les decía hace un rato, eso ha creado una direccionalidad de la investigación. Muchas de nuestras universidades han sido fuertes, por ejemplo, en investigación en enfermedades tropicales, con todos los problemas que tiene la carencia de recursos y las dificultades propias de la investigación en nuestros países. Por lo menos la pregunta era por los problemas que realmente afectan a nuestras comunidades. Hoy en día las universidades se preguntan es cómo hacer, y los grupos de investigación, cómo hacer para responderle a los indicadores que son precisamente cuántas patentes se sacan, cuántas publicaciones se hacen, y cuánta plata se le puede entrar a la universidad para ayudar a financiarla. Y el problema es que una desfinanciación, así sea pequeña, tiene unos efectos devastadores sobre una universidad, porque uno no puede pagar media factura, uno tiene que pagar completo, y entonces eso lo que ha generado es una pérdida de muchas funciones sociales que eran supremamente importantes dentro de la universidad y que hoy en día están en entredicho. Y además de eso, una posibilidad de apropiación de los conocimientos por parte de inversionistas extranjeros, que pues seguramente tendrán algún interés en Colombia cuando vienen aquí, pero que en cualquier momento simplemente pueden irse del país, y es un proceso que ya conocemos. O sea, eso ha ocurrido en el país, no solamente con los capitales, sino también con el recurso humano y con la gente. Bueno, les contamos entonces pues que hasta aquí podemos llegar hoy. Sin embargo, también es tarea de ustedes informarse, o sea, a partir de lo que tratamos hoy, de lo que nos comentó Luis Guillermo Restrepo, pues ustedes deben buscar también la información, hacerse, digamos, una opinión también sobre esto que ha sucedido, y no dar por sentado lo que viene, pues no dar por sentada la bondad de esto que viene, que se avecina con la aprobación del tratado. Sí, también es muy importante que a la hora de abordar el tema del TLC no lo aborden como un asunto aislado, no lo abordemos como un asunto aislado, es entender el asunto del TLC en un contexto de todo lo que pasa en nuestro país, entenderlo a la luz de la reforma a la educación, a la luz de la reforma a la salud, de la reforma a la justicia, la reforma política, porque solo comprendiendo esa globalidad de los problemas, de las cosas buenas o malas que ocurren en nuestro país, es que podemos de pronto entender un poco más el TLC. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias a nuestro invitado esta noche por acompañarnos, por darnos tantas herramientas para comprender la situación, para comprender el TLC. Los invitamos a visitar nuestros medios, nuestra página web www.plano-sur.org, nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, en Flickr. Hasta la próxima. Hasta pronto, hasta luego.